Bienvenida, tarde pero segura para Dayana Álvarez. Yo no sé de qué él habla, porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es verdad, entonces lo que pasa antes de irnos al aire se queda fuera del aire. O sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de tullir a uno al aire. Pero para todos los que me están escuchando, estoy feliz de estar con ustedes y con Cavada. Como siempre, una persona responsable. Y con Ángelo. Y Ángelo también. Lo que pasa es que en mi momento, Ángelo, mira, me están atacando fuertemente. Ángelo, feliz de que estés aquí con nosotros. Salúdame para saber que estás y saluda a toda la audiencia. No se oye, Ángelo. No, lo que no lo escuchan es así como es importante llegar temprano, ya. También es importante desmutear el micrófono. Sí. Muy bien, excelente. Bienvenida Dayana. Gracias por estar. Qué buena y se siente tu presencia. Hacía falta. Qué buena, soy yo feo. Bueno, primero es así, o sea, es así, quiero que lo sepas. Sí. Y lo segundo es que todo el mundo espera que yo llegue aquí a esta cabina, porque la verdad es como verdad. Que es como un sinsabor cuando no estoy. Cuando no estás. Sí, es como diferente. Wow. Sí, desabrío. Bueno, diríamos que si fuera habichuela con dulce le faltara sal. Ya. Bueno, mucho pues vamos con nuestro primer invitado de la jornada. Bueno, vamos a ponernos serios. Y para esto yo quiero decirles que mediante el decreto número 197-26, el Poder Ejecutivo dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de Bancas de Lotería, punto de ventas, agencias, bancas apuestas y demás operadores de juegos de azar, con el objetivo de culminar el proceso de depuración, validación y formalización de este sector. Entonces, por esta razón, nosotros hoy estamos aquí con Cristian Guzmán para que nos hable de qué esto implica, cuál es su complejidad, a qué se refiere con esto. Estamos muy felices de tener a Cristian Guzmán, quien es secretario general de FENABANCA. Bienvenido, Cristian. Bienvenido, Cristian. Gracias por la oportunidad de abrir los micrófonos para nosotros. Este es un tema muy importante para el país y nos place, estar en esta tarde y compartir con ustedes. Cuando decía Dayana que el gobierno mediante decreto había decidido reactivar el plan de regularización de las bancas de lotería, ¿a qué se refiere? ¿Qué se había hecho previo? ¿Por qué se está reactivando? ¿Qué se está reactivando? ¿Por qué se detuvo en algún momento? Bueno, ustedes recuerdan que este proceso inicia en el año 2022, esencialmente con el decreto 63-22, que es el que llama a un plan de regularización, un plan que lo presenta el gobierno como algo de necesidad nacional. Pero ese plan nunca concluyó, quedó en una especie de limbo. ¿Limbo por qué? ¿Por el gobierno, por las personas, por quienes representan ese espacio? Bueno, porque mira, ya han pasado 4 años y el proceso está inconcluso, es decir, quedó lamentablemente sin una conclusión. Por eso viene este otro decreto, el 197-26, a tratar de nuevo de encaminar el asunto. Una pregunta, y perdón que lo interrumpa, es para hacer como una línea de tiempo. Sí. En el 2022, cuando se hizo el plan de regularización, se hizo mediante decreto igual. Correcto. ¿Se hizo un reglamento de aplicación? O sea, ¿se hizo el procedimiento que se iba a llevar a cabo para terminar con este proceso? Porque aunque usted nos ha explicado que quedó en un limbo, quisiéramos saber, yo personalmente, en la responsabilidad de esto, ¿en quién recae? ¿Fue falta de ponerse de acuerdo? ¿Fue falta de la aplicación? ¿Fue falta de seguimiento? O sea, la razón por la que eso no se concluyó. Porque, tal como usted dice, han pasado 4 años. Sí. Bueno, esencialmente, lo que pasa con esto es la falta de cumplimiento en la aplicación de la normativa. De la aplicación de la normativa. Correctamente, claro. La normativa. Ahí es que está el problema de este asunto. Es que las autoridades no quieren asumir eso. Recuérdate que se nombró a don Kiko Tabal como el coordinador de ese consejo de seguimiento. Y reunió a diferentes actores allí. Pero lamentablemente, Kiko en un momento pasa ya el trabajo al Ministerio de Hacienda para que lo concluya. Y entonces ahí se estanca todo. Ahora, para explicarle un poquito a la audiencia, el proceso de regularización de las bancas, ¿en qué consiste? Siempre se ha hablado mucho de la cantidad de bancas de lotería, que si hay algunas informales. La regularización es para formalizar a toda la banca de lotería del país. ¿De qué se trataba la regularización? Miren, señores, cuando hablamos de regularización, hablamos de organizar el sector. Exacto. Básicamente es eso. Ahora, inscribir bancas, meterla a todas
dentro de una base de datos. Sin una previa depuración, eso no se llama organización. Claro. Eso no es organizar. ¿Por qué? Porque tú estás metiendo lo que podría calificar junto con aquellos que no califican. Que no cumple, usted está metiendo manso con cimarrón. Correctamente. Acuérdense que aquí en el 2011 hubo un proceso también de organización del sector. En ese proceso, los que pasaron de ilegales a legales adquieren un derecho adquirido, claro, porque el Estado les da unos permisos, lo pone a pagar impuestos y le confiere unos derechos. Entonces, esos derechos hay que respetarlos en un proceso que sea posterior. Y eso fue lo que FENABANCA de un momento pidió. Dijo, no se puede hacer una inscripción abierta, porque hacer una inscripción abierta va a violentar, todo el mundo, va a violentar los derechos de quienes ya están pagando y quienes están claro, legales. Se los dijimos muy claro. Pero no había la voluntad, lamentablemente. Don Kiko, una persona que todo el mundo reconoce su seriedad, no quería involucrarse en eso. Él decía que no, que ese trabajo él no lo iba a hacer, que todo el mundo se inscribiera. Entonces ahí vino el problema, porque entonces inscribieron muchísimas bancas con direcciones inexistentes. Aquí había direcciones que tú ponías la geolocalización y te caían en el Mar Caribe, te caían. Yo tengo una pregunta respecto a ese proceso de legalización, y lo digo porque yo he tenido la oportunidad, yo soy abogada también, y he trabajado con organizaciones, vamos a decir, sin fines de lucro, y el proceso de legalización no es el mismo que una sociedad de empresas responsabilizada, por ejemplo. Dígase que una se corresponde al Ministerio Público y la otra se corresponde a Cámara de Comercio. En el caso de las bancas, cuando usted se refiere a la legalidad, es porque, por ejemplo, sabemos que las empresas o las sociedades jurídicas tienen domicilios que no son necesariamente el que reside. Hago la salvedad por lo que usted acaba de decir. Pero en el caso de las bancas, la legalidad se constituye al momento de que le emiten el permiso. O sea, necesitan tener la empresa formalizada. Y luego de que le emiten el permiso es que para ustedes existe jurídicamente. O sea, quiero entender la naturaleza de lo que usted está diciendo. Sí, fíjate que en este proceso es un proceso un poco diferente, porque ya las bancas están ahí. En un proceso normal, no es lo correcto que tú pongas una banca y después vayas a sacar un permiso. Jamás. Sino que tú vayas al Ministerio de Hacienda, cumpla con los requisitos que el Ministerio dispone, y entonces el Ministerio determina si tú puedes operar una banca o no. Claro. En este caso, el proceso fue algo diferente porque ya las bancas están establecidas. Algo que se le salió al Estado dominicano. No vamos a decir a este gobierno, no al Estado, porque por muchos años ha imperado el desorden. Entonces lo que se quería era que esas bancas fueran, como te digo, en teoría, regularización, lo que quiere decir es organización especialmente. Pero eso lleva una serie de factores. Hay que depurar, hay que validar, y esto es lo que dice el decreto y ahora, pero que esto debió de cumplirse en el 2022. Si se hubiese hecho así, no quedan 4 años donde la situación ha empeorado. En un limbo. Oye, me ha empeorado, porque la cantidad de bancas que se han puesto de la fecha para acá es increíble. Eso que usted dice en el decreto, de que recae ahora que hay que regularizar y hay que depurar, esa responsabilidad, según el decreto, ¿en quién recae? Bueno, recae en la autoridad. Kiko, como coordinador de este consejo de seguimiento, es responsable, pero también hay una responsabilidad en quien por ley desempeña esa función, que es el Ministerio de Hacienda, en la dirección de casinos y juegos de azar, porque eso hay que entenderlo, porque no le puede pasar por encima tampoco a la ley. Y la ley 494-06 y la reciente ley, la 45-25, faculta al Ministerio de Hacienda para la emisión de los permisos. Es el Ministerio de Hacienda que en realidad tiene que emitir los permisos. Entonces el decreto actual lo que viene es a forzar que se organice y se acabe de depurar y se concluya el proceso. Sí, el decreto tiene eso como finalidad. Ahora nosotros hacemos unas observaciones que entendemos pertinentes con el decreto. ¿Cuál? Claro. Tú solamente no me puedes hablar de la que está inscrita, porque las miles y miles que se han puesto, y las que se dejaron de inscribir también, tú no me las puedes dejar afuera. Señores, mire, yo he puesto una metáfora con esto. Tú sufres una herida en una pierna y te estás desangrando. Lo primero, antes de hacerte a ti una cirugía estética, es parar ese sangrado. Claro. Entonces, eso es lo que le decimos. No podemos, de nuevo, envolvernos en un plan de tratar de regularizar. Hay que ir a la raíz. Correcto. Si seguimos permitiendo que los males que afectan al sector no se le hace frente. Eso es algo que si no se va a hacer así, eso es letra muerta. Letra muerta. Fíjense una cosa, nosotros hicimos una rueda de prensa y un día después de hacer la rueda de prensa, es que el decreto sale. Pero el decreto es del día 26, lo tenían ahí engavetado, no lo habían sacado.
Es decir, que fue una reacción de parte de las autoridades, cosa que no debió de ser porque, señores, en la elaboración de este decreto, si viene un segundo decreto que en espíritu es igual al primero, lo que debieron de hacer es llamarnos y decir, miren, señores, nos hemos quedado en un limbo, esto no ha funcionado, vamos a sentarnos a ver, porque vamos a lanzar otro decreto, pero no queremos pasar por la misma experiencia pasada. Eso es lo que debieron de hacer. De hecho, si así lo hubiesen hecho, nosotros hacemos la recomendación de un miembro del Ministerio Público, porque este decreto no contempla a un miembro del Ministerio Público. ¿Y para qué ustedes quieren un miembro del Ministerio Público? Pero claro, es que, señores, es que aquí hay aspectos legales dentro del sector que no son competencia de Hacienda, porque para tú ir a un negocio y tú incautar unos equipos, necesitas realmente la participación del Ministerio Público. No es una facultad en sí del Ministerio de Hacienda. No es su jurisdicción, claro. Pero no solo esto, es que en el 2021 se firma un protocolo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público para trabajar en conjunto. Pero eso ha sido letra muerta. Nunca han hecho nada con ese protocolo. Entonces era el momento de en ese consejo incluirlo. Esa hubiese sido una observación que nosotros le hubiésemos dado si se lo consulta antes del decreto. Pero estas autoridades, yo te voy a decir una cosa, viven como improvisando. Así como pasa en la guerra, que uno ve tantas improvisaciones, así pasa con esto. Viven improvisando con el sector. Ahora, hablando del sector, usted decía que tenía varios males el sector. ¿A qué se refiere? Hablo del sector, ya no hablo del decreto ni de la posición del gobierno, de las autoridades. Ustedes como federación, ¿qué han identificado como problemas que arrastra el sector que deben corregirse con el apoyo institucional, por supuesto, pero también con una cuota de los miembros de las bancas de lotería? Por supuesto, Cavada. Mira esto, mira. Esto es del 18 de junio del 2020, siendo Luis en ese momento precandidato. Nos reunimos con él, socializamos con él, le presentamos cuáles son las problemáticas del sector y a través de este documento que él nos firma, le presentamos en resumen cuáles son las problemáticas del sector. Esto lo revisó Sigmund Freud. Es decir, que esto lo revisó un departamento legal para saber que todo estaba conforme a la normativa. Y ahí se explica cuáles son los males del sector y qué se puede hacer. Entre las cosas que nosotros estamos puntualizando aquí está la proliferación de banca, la venta ambulante, que es una venta irregular, no paga absolutamente nada de impuestos, es una venta que se presta a cualquier tipo de desacierto. Le explicamos también aquí lo que era la competencia desleal en el pago de premios. Los premios en el sector de banca de lotería están regulados. Se devuelve un 72% de lo apostado. Es decir, 72 veces lo apostado toca devolver. Así que si tú apuestas $1, corresponde una devolución de 72 veces lo apostado. Si tú no puedes devolver por encima de eso, porque entonces le quita la rentabilidad. Pero aquí hay sectores que devuelven un 80, un 95, un 110. Y tú te preguntas, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Claro. Imagínate que tú tienes un puesto de mango. Tú compras los mangos a $5 y después te pones a venderlo a $3. Pues si la matemática no cambia ahí. No da. Entonces, exactamente, eso pasa también con nuestro sector. Pero todo eso es un plan de aquellos entes poderosos que pululan lamentablemente en nuestro sector. Nuestro sector está dividido. Me gustaría saber. Ángelo tiene una pregunta. Me gustaría saber cómo anda el sector de FENABANCA. ¿Cuántas bancas de lotería hay registradas en FENABANCA? Que de paso se entiende que las que están registradas allí están legales. Y al mismo tiempo, ¿cómo está el estimado de bancas ilegales actualmente en República Dominicana? Bueno, muy buena pregunta. FENABANCA reconoce, primero que todo, bancas legales. FENABANCA va con la legalidad. Ilegales, hay dos procesos. El proceso que se hace en el 2011 con 30.750 bancas. En el 2019 hay una apertura. Acuérdense que había una prohibición según la ley 139-11, una prohibición que era por 10 años, según el artículo 8 de esa ley. Pero se da una apertura en ese momento y se inscriben 224 bancas más. Es decir, que estamos hablando de 30.974 bancas. Ok. En la línea de lo que usted estaba comentando, que usted decía que eso corresponde a los para intereses. completar la idea, Dayana, perdón. Sí, claro. El estimado de bancas ilegales. Yo recuerdo que cuando se habló de este tema,
en el 2022 se habló de una cantidad exorbitante de bancas que se fueron sumando o de bancas que operaban bajo un amparo de legalidad, pero que realmente no estaban legales. ¿Hay algún tipo de estudio o métrica que nos diga básicamente por dónde anda el tema? Mira, no precisamos con un número exacto, pero sí te puedo decir que cuatriplican o quintuplican las bancas ilegales a las legales. Y es que diariamente... Ya. Cinco veces. Sí, fácil, no. Sí. Pero claro. Óyeme que aquí diariamente se vive. Señores, este país, usted ve cómo China tiene un sistema de producción totalmente automatizado. Así está el sector de banca. Aquí hay talleres donde fabrican decenas de casetas que la tiran en un día. Lo tienen automatizado, así como tiene China un sistema de automatización, así tienen aquí el sector. Claro, estamos hablando de sectores poderosos, no estamos hablando de una gente que tenga 2 banquitas, 5 banquitas, ¿me entiendes? No, eso no. Estamos hablando de gente poderosa aquí. ¿Cuánto ustedes creen que vale una caseta de esa? Colocar una caseta de esa. Y van y la tiran en la calle, en la acera, como quiera, porque es que estamos sin ley, señores, es que estamos sin régimen de consecuencias. Incluso, y excúseme que le interrumpa, había una norma de que, por ejemplo, las bancas de lotería, estas estafetas se ponían a X distancias de una escuela o incluso equidistantes entre ellas mismas. Eso, yo de camino a Santiago el otro día, íbamos contando, iba rumbo a Montecristi, a la inauguración de una termoeléctrica y nos acordamos del tema, había policías acostados y eso te hace reducir la velocidad y empezar a contar. Mire, perdiste la cuenta, Cristian, mire, yo no sé cuál es la métrica o cuál es la norma para poner una distante de la otra y de las escuelas, pero todas estaban allí. Yo te lo voy a explicar de una manera sencilla. Existen 2 decretos que dictan una distancia de 200 metros. 1167-01, 730-02. 200 metros lineales entre una banca y otra. En el caso de las escuelas, hay incluso una resolución, la 05-2019, que dice que hay que respetarle también a las escuelas, a los hospitales, a iglesias incorporadas y a otras entidades especiales, hay que respetarle esa distancia. Pero ¿qué pasa? Que esto es un desorden tan grande que las ponen pared con pared. Oye, hay bancas que la divide la pared, señores. No hay respeto. Porque lamentablemente, el Estado Dominicano confirió una serie de concesiones privadas y estas compañías, especialmente estas compañías, no respetan distancia. Para ellos eso no existe. No existe. Pero todo el mundo no tiene que manejarse con la misma regla. Debería de ser así. Pero si tú te lees los contratos, un contrato de una concesionaria y lo compara con otro, hay diferencia. Es decir, son heterogéneos. No hay forma de que digan exactamente lo mismo. Kiko en un momento le propuso homologarlos, pero no quisieron, porque si un contrato te está dando privilegios, te dicen, no me toca en mi contrato. No quisieron. Entonces el sector de bancas de lotería está dividido en 2 grupos. Los banqueros tradicionales, que son los fundadores del negocio de las bancas de lotería, que son la mayoría, y que representan a quienes tienen 1, 5, 10, 15, 20. Eso por un lado. Y por otro lado están las concesionarias, que son esas empresas privadas que son prácticamente un emporio. Señores, que con la ley, esta gente le pasan por encima. Para esta gente no existe reglamento, no existe norma, no existe nada. Lamentablemente esa es la realidad. Volviendo a lo que usted decía hace un momento, bueno, hace un rato, cuando hizo la matemática del puesto de mangos de Cavada, de que si lo compraba 5 y lo vendía 3, usted decía que eso no se podía regular o que no se había regulado porque no había un grupo al que no le interesaba. Entonces, me nace la pregunta de que ¿por qué es tan difícil lograr esta regularización? Tomando en consideración de que si usted me hace esa matemática, yo lo que diría, pero óyeme, ¿cómo la gente puede devolver el 110, el 90, el 80 y no tener pérdida? O sea, ¿a qué se debe que haya una diferencia, pero que aún así a mí no me interese formar parte de este proceso? Mira, el que devuelve por encima del 100% o el que devuelve, no tiene que llegar al 100%.
Por encima del 72, para que vea que yo hice mi tarea. Sí, óyeme, el que te está devolviendo por encima del 72, fácilmente cuando tira los numeritos a fin de mes, lo que va a estar perdiendo. Ahora, ¿qué propósito hay detrás de todo esto? ¿Sí? Eso es lo Porque que todo esto tiene un propósito. Primero, esto surge en gran parte por la saturación del mercado, porque donde hay una banca, debería de haber una con un permiso, pues hay 5. Es decir, que la venta hay que repartirla entre 5, lo que hace que el negocio sea irrentable, no va a rentar. Ahora, ¿de qué forma tú le quitas el cliente al otro? Bueno, sobrepagando. Si corresponde en primera pagarte 60, no, yo te pago 70, yo te pago 80. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchos que lo están viendo como una inversión. ¿Para qué? Para hacer desaparecer a todo el que no pueda competir, porque hay gente aquí, porque hay un asunto, hay gente que aquí en eso bota capitales que tú te preguntas cómo es que en un negocio de esta naturaleza el dinero lo están regalando. Entonces tú te preguntas, ¿y de dónde vienen esos capitales? Es una buena pregunta que la autoridad tiene que hacerse. Sí, claro. El narcotráfico no se ha metido en las loterías de aquí. Con el descontrol que hay, uno puede tener la presunción de que hay cosas ilegales. De que está permeando el sector. Claro. Porque que la lógica te lo dice. Porque que no es rentable. Es una cosa matemática. Es matemática. Ahora, no hay una regulación de algún tipo para evitar que el narcotráfico pueda permear el sector de bancas de lotería. Lo digo porque acaba de someterse un proyecto de ley en el caso de los partidos políticos para ver cómo se controla que el narcotráfico financia la política. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda algún tipo de método de regulación para evitar, para fiscalizar por dónde le entra el agua al coco a las bancas de lotería y evitar que entre el dinero del narcotráfico? ¿Ustedes como federación han pensado en eso? Mira, te voy a decir algo. Si aquí la normativa se estuviese cumpliendo, eso fuese un muro de contención. Pero aparte de todo, nosotros como sector somos sujeto obligado también de la ley 155-17, es decir, que hay que cumplir con todo eso. Pero yo vuelvo y te digo, cuando tú ves un despilfarro de dinero, algo que es contra la lógica, entonces tiene que llamarle la atención a la autoridad de que algo está pasando. Aquí cualquiera que quiere meterse a este negocio, penetrar a este negocio, lo hace sin ningún problema. Fácil. Sí, fácil. Tú quieres poner... Yo puedo poner una banca ahora y Wilson y yo nos metemos en eso. Donde tú quieras, cabrón. ¿Con qué capital inicial se pone una banca aquí? No, eso depende, porque aquí hay bancas que son cuchitrines y también hay bancas que son palacios, dependiendo de quién sea la banca. Pero las bancas no tienen que tener un software, una computadora, una cosa para estar en el sistema y eso. Sí, pero olvídate que la inversión de eso no es una inversión tampoco demasiada grande, porque es que la pone todo el mundo. Pero y yo tengo una pregunta. Estamos en el negocio equivocado, yo creo. No, yo señores, estoy casi dejando de hacer eventos. Wilson. Estoy casi dejando de hacer eventos. Voy a montar mi banca. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mi nombre tiene H, yo lo puedo poner una Y de Dayana Banca. Y suena Dayana Banca. Dayana Banca suena como algo que pudiera funcionar. Yo tengo una pregunta. Si es de esa forma, respecto al capital, lo que se necesita de inversión, tal cual preguntaba el señor Cavada, el sistema, cómo se maneja, porque nosotros tenemos idea cero en cuanto al engranaje operativo de esa industria. ¿Cómo yo puedo poner una banca y adquirir el sistema, los métodos, sin tener el permiso? Bueno, esa es una buena pregunta, porque debería de cumplirse con los requisitos y la autoridad inmediatamente, una banca se instalara, actuara con la contundencia necesaria, eso no estuviese sucediendo. Tú puedes estar por segura. Pero la autoridad se limita a que si se hace la denuncia, porque no es porque sale de ellos, uno le hace la denuncia, vienen 2 inspectores, si pueden penetrar a la banca, se llevan los equipos. Si pueden, porque a veces se topan con fortaleza. Pero ¿y de la alianza que usted dijo del Ministerio Público? Pero es que todo eso ha sido letra muerta, porque para eso está nuestro reclamo. Por eso que estoy diciendo que hace falta un miembro del Ministerio Público. Pero una persona que no lo decide Jenny, que vaya a cumplir una competencia. Porque en un momento exigimos eso, nos pusieron un representante, pero iba a la reunión y a nada. Porque, señores, que en esto tiene que haber voluntad. Claro. Porque que este tema es un tema también que hay que verlo de un punto de una responsabilidad política. Y tiene que haber seriedad. Óigame, esto para mí, a mi modo de ver,
esto es tan importante, buscarle una solución como el tema de la migración haitiana, el poner un control en esto, porque que permean capitales y además la sociedad dominicana no se merece, señor, esta saturación, porque esto se está convirtiendo en un ludo Estado. Esto se está convirtiendo en un ludo Estado. Da pena y vergüenza que vengan los turistas y que dicen, oh, pero eso es negocio, aquí no hay control. Oye, ellos mismos lo dicen, pero pasan cualquier anuncio en la televisión y lo primero que tú ves es una banca detrás. Sí. Entonces, señores, así no. Ahora, ¿usted no cree que esta lentitud o este interés de que todo quede como en el limbo, que haya una cosa como que se avanza pero no se avanza, hay un decreto y vuelvo a otro decreto para decir lo mismo de hace 4 años, es porque hay un boroneo con una intención de que esto no avance? Bueno, un boroneo. Bueno, yo le voy a decir algo. Dicen que detrás del desorden siempre hay beneficiarios. Claro. Alguien se beneficia cuando hay desorden. Eso es. Yo no puedo hacer imputaciones personales, pero sí las instituciones llamadas a jugar su rol no lo están haciendo. Eso está a la luz del día. Eso es meridiano. Y yo lo que creo que las autoridades en esto tienen que jugar su competencia de manera responsable. Si no funciona alguien, bueno, pues entonces poner personas que le duela, especialmente que le duela a su país. Porque si va una persona y ocupa un puesto y no tiene ese sentido de responsabilidad, el problema va a seguir igualito. Porque una persona desde una oficina, simplemente desde una oficina, no va a solucionar los problemas. Porque los problemas del sector se le van a ir a millas detrás de una persona de una oficina. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa importante, hay que darle la participación y escuchar a la Federación Nacional de Banca y Lotería. Se lo digo porque el decreto 1167-001, en su artículo 11, dice que para cualquier proceso de organización, la federación debe participar. Pero el contrato suscrito entre el Estado Dominicano y FENABANCA, en su artículo 3 y 8, dicen que también FENABANCA tiene que ser parte. Nosotros estábamos como miembros del Consejo, pero prácticamente nuestras opiniones no trascendían, no se nos tomaba en cuenta, porque don Kiko, aunque es una persona que todo el mundo reconoce su seriedad, don Kiko en esto llevó un librito y era el librito que él entendía, sin escuchar a nadie. Entonces, oye, tú tienes necesariamente que oír a los que son parte del sector. Y hermano, no es que usted le ponga atención a FENABANCA, no es que usted le ponga atención a los concesionarios, no, llévese de la normativa, porque hay una normativa, cumpla con la ley, que eso es suficiente, aplíquesela a quien tenga que aplicársela, y punto. Ahora, en una ocasión escuché que una de las cosas que más atentaba contra la salud de las bancas y los juegos de azar, etcétera, era el auge de juegos electrónicos o digitales o que competían un poco con esto, y había cierta contradicción con lo que Hacienda disponía, con lo que decían ustedes, trataban de meter cabeza y somos juegos pero no somos juegos, somos... ¿qué hay con eso? Bueno, mira, eso es parte de las cosas que las autoridades tienen que regular. Actualmente, cualquiera, desde un celular, entra a una aplicación y hace una jugada. Sí. Cosa que no debe de ser. ¿Por qué? Porque, señores, si damos un permiso y hay una distancia para regular, inmediatamente tú permites que de una plataforma cualquiera de su casa juegue. ¿Para qué entonces tú das un permiso? ¿Para qué distancia? Sí, no hace sentido. Eso no hace sentido. ¿Me entiendes? Aparte de que aquí la venta ambulante es uno de los principales males. Porque la venta ambulante, como le dije, eso sí es verdad que no pagan impuestos. Eso no hay forma de tú identificarlo porque tampoco tienen un domicilio. Anda una gente por ahí con un dispositivo. A cada rato se da una situación de que le sacan un premio grande a la joven que porta ese dispositivo y cuando viene a ver tiene ella un problema porque no aparece el responsable. Pero nosotros hemos puesto la corrección en las autoridades de dónde tiene que meter mano con esto. Porque aquí hay compañías programadoras que son los que programan en su equipo. Y le hemos dicho dónde están esas compañías. Y le hemos dicho cuáles son las responsables. Pero ¿qué ha pasado? Todo aquí como que en un momento se topan con una pared y todo se queda ahí. En el 2022 se emitió una resolución importantísima.
la 172-22, para frenar la venta ambulante. ¿Y qué pasó con eso? Quedó en letra muerta. Porque aquí los intereses, y a veces los intereses políticos, porque detrás del sector de banca de lotería, lamentablemente, hay gente vinculada a la política que hacen mucho daño. Y entonces, yo no sé qué es lo que pasa. Uno se pregunta por qué que no actúa, porque el país deberá estar por encima de cualquier interés particular. Bueno, pues ahí está la posición de FENABANCA a raíz de este nuevo decreto 197-26, llover sobre mojado. Esperemos que no haya que aguardar por 4 años más para un nuevo decreto. Exacto. Porque lo lógico es que todo comience a funcionar y la regularización de las bancas de lotería se haga y se haga urgente en el país. Como decía Cristian, mire, usted va al estado de la Florida y hay lugares determinados donde se puede instalar un casino o una banca de lotería y hay lugares que no. Hay permisos que tienen los Miccosukee, los indios, que tienen ciertas condiciones legales, incluso de estatus, pero a cualquier otro no. Y se le ha quitado a chinos que han intentado poner un casino en la Florida y hay lugares que usted no las ve, no existen y eso se respeta, claro. pero a pie juntilla. Entonces, a veces es vergonzoso. Queremos hacer turismo interno y qué bonito ir para allá. Contaba cuando iba para Montecristi, pero si un turista ve que cada menos de 200 metros hay una banca de lotería y los niños están pasando por delante de ella, más todo lo que conlleva, ¿qué mensaje le damos a los que nos ven desde fuera? Pero pensemos en los de adentro, a los padres de esos niños que depositaron la confianza para mandarlos a la escuela y hay quienes dicen, no, pero eso no importa, ¿qué niño se va a detener a ver? Se detienen y eso queda. Y usted ahorita hablaba de un país ludópata, una de las principales enfermedades, por encima de cualquier otra cosa que pudiéramos, es la ludopatía. Y eso es doloroso. Hay gente que se mata, se suicida, porque no han podido salir de esa enfermedad, de depender del juego. Y son cosas que hay que sopesar. Si esto le damos para allá, sin ningún tipo de regularización, hay que recoger e irse, y el último que tire la llave en el malecón. Gracias a Cristian Guzmán, secretario general de FENABANCA, por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.